Shabbat Shalom a la Kehilá de Yehoshua, a Congregación del Yo Soy y a todos nuestros hermanos dispersos por todo el mundo, nuestros hermanos en la diáspora, del bendito pueblo de Israel, el pueblo de Jehová. Que todos tengan un excelente Yom Shabbat, un excelente día de reposo. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de la República Mexicana en el Estado de México. Y hoy quiero compartirles mi comentario a la parashá de esta semana, que se intitula Vaigash, se acercó. Y vamos a ver quién se acercó. Y como bien sabemos, está en la porción de la bendita Torá en Bereshit, Génesis, capítulo 44, verso 18, al verso 27, del capítulo 47. Gloria sea el Eterno, y así en las demás citas que ya hemos mencionado y publicado en la Keilah de Yoshua. Bien, mis amados, pero vamos a aprovechar estos medios, estas ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, para enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, pastores y maestros, nuestro amado Moré Ajarón Morales y su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales. Que el Eterno les siga bendiciendo, prosperando en grande manera. También para todo el cuerpo de Morim Ben Morop, que hoy comparten sus comentarios a la parashá de esta Shabua, de esta semana. También enviamos saludos y muchas bendiciones a nuestro amado salmista Juan Benjamín Acevedo. Que el Eterno le siga bendiciendo e inspirando más cánticos espirituales. Amén. Aleluya. Parashá Vaigash, y se acercó. Y como es costumbre, mis hermanos, hice un pequeño bosquejo sobre los subtemas que podemos encontrar en esta parashá, y encontramos gran riqueza en información, pero nos vamos a inclinar sobre algún tema en específico de todos estos. Encontramos aquí en lo que es cuando Yehudá intercede por Yosef, como bien hemos ido viendo y estudiando la vida de Yosef y el proceso de redención, de perfección del Tikkun Nefesh en Yosef. Entonces vemos que Yosef tiene un encuentro con Yehudá, y Yehudá intercede por Benjamín. También vemos que Yosef se da a conocer ante sus hermanos, y vemos que también los hermanos llegan a Canaán y se le hacen saber a su padre, a Jacob, lo sucedido. También vemos que Jacob va hacia Misraim, hacia Egipto, desciende y tiene un encuentro con Yosef, su hijo amado, y a la misma vez también con Faro, rey de Egipto. Y vemos también que toda la familia de Jacob, Israel, se dirige hacia Misraim. Gloria sea el Eterno. Y así también vemos que Misraim compró bastantes propiedades y extensiones de tierra por semillas, a cambio de semillas, ya que Misraim era muy bendecido de parte del Eterno a través de su siervo Yosef. Y bueno, vamos a hacer una pequeña remembranza. Vamos a ver que la historia de Yosef, 22 años antes, 22 años allá atrás, cuando Yosef tenía aproximadamente 17 años, sus hermanos, cuando vieron que se acercaba hacia ellos, como bien estudiamos en porciones anteriores, lo atraparon, le quitaron su túnica de colores, y bueno, intentaron matarlo por motivaciones de Simeón, su hermano. Él estaba incitándolos a asesinarlo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en uno de los libros llamados apócrifos, vemos el testamento de Simeón, y él nos habla sobre la envidia. Y vamos a leer una porción de ese testamento de Simón para entender un poquito más. Él dice ahí en el verso 1, escuchen hijos a Simón vuestro padre, oíd cuánto encierra mi corazón, dice él. Yo fui el segundo hijo de Jacob, mi madre Lía me llamó Simeón porque el Señor escuchó su plegaria. Dice él, me crié fuerte en extremo. No me retraje ante ninguna acción, ni sentí temor ante ningún trabajo.
Mi corazón era duro, mi pecho indomable y mis entrañas sin piedad. Por aquel entonces tenía yo celos de Joseph, mi hermano, porque nuestro padre Jacob lo amaba, y mi cólera se afianzaba en la idea de matarlo, de aniquilarlo, pues el príncipe del error, enviándome el espíritu de la envidia, había obcecado mi mente, dispuesta a no considerar aún como mi hermano a Joseph y a no tener piedad de mi padre Jacob. Pero el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, envió su ángel y salvó de mis manos a mi hermano. Entonces, esta es parte de la porción, o una porción más bien, del testamento de Simón. Una cosa tremenda, verdaderamente. Cuando tengas oportunidad, amado Ahim Behayot, léelo. Vemos ahí en Bereshit, Génesis capítulo 37, versos 21 y 22. Pero cuando Reubén oyó esto, él lo salvó de ser destruido, de ser asesinado por sus hermanos, y dijo: no debemos tomar su vida, no derramen sangre, añadió Rubén. Échenlo en esta cisterna, aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre de él. ¿Qué intenciones tenía él? Él tenía intenciones de rescatarlo más tarde y devolverlo sano y salvo, con vida, a su padre. Entonces, ¿cuál es el ángel que dice Simeón que envió el Eterno? A su hermano Rubén. Y como bien sabemos y estudiamos la vida de Rubén, él ya había tenido un proceso de tikkun nefesh, de corrección a su mala inclinación. Gloria sea al Eterno Jehová Sebaot. Entonces sus hermanos lo tiraron a un foso. Y luego, posteriormente, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes. ¿Quién motivó a hacer esta venta? Yehudá. Y Yehudá entra aquí a escena. Esto nos lo dice el Sefer de Bereshit, Génesis capítulo 37, versos 26 y 27. Vamos a leerlo. Dice: Yehudá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y lo cubrimos de sangre? Se vengan, hermanos, vendámosle, vamos a vendérselo a los ismaelitas. En vez de matarlo con nuestras propias manos, después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne, nuestra propia sangre. Y entonces sus hermanos decidieron venderlo, motivados por Yehudá, el consejo de Yehudá. Dijo: ¿para qué lo matamos? ¿Para qué nos manchamos de sangre? Si podemos sacar una ganancia vendiéndolo como esclavo. Sabemos que Joseph en Misraim estuvo 12 años en prisión. Y ahí fue alzado por el Eterno, lo levantó, lo exaltó, hasta convertirlo en el virrey de esa gran metrópoli, de Misraim. Y ahora, luego de más de 2 décadas, de más de 20 años, llega el momento para la reconciliación. El tiempo de la reconciliación con sus hermanos había llegado. El tiempo del cumplimiento de los sueños proféticos que Jehová Sebaot le había dado a Joseph se habían cumplido, y era tiempo de que sus hermanos y su padre fuesen delante de Joseph y se postrasen. Y aquí es donde comienza nuestra parasha, Vaigash, y se acercó. Y comienza en Bereshit, capítulo 44, verso 18. Ya se los estaba cambiando. Tikkun, ya corregí. Entonces Yehudá se acercó a Joseph y le dijo: por favor, mi amo, permítame que yo, su servidor, le diga algo. Yehudá, delante de Joseph, va a interceder por Benjamín, para que no quede como esclavo, para que no quede preso en Misraim. Joseph había planeado
estrategias para ver si el corazón de sus hermanos ya estaba arrepentido, para ver si ya habían hecho ticún por su transgresión, por haberlo vendido como esclavo a Misraim, después de haber deseado asesinarlo y de haber tenido esa lucha entre asesinarlo o venderlo. Y finalmente decidieron venderlo, y Joseph quería percatarse, darse cuenta si ellos ya se habían arrepentido de lo que habían realizado con él. Entonces es donde Yehudá entra en escena. Yehudá también dejó escrito su testamento, y lo podemos encontrar en ese Sefer del testamento de los 12 patriarcas, donde cada uno relata parte de su historia o lo que más le pesó o sus errores más grandes que tuvieron que superar, que tuvieron que corregir y que tuvieron que ser redimidos en esa área de sus vidas. Yehudá nos habla ahí en su testamento sobre la avaricia y la fornicación también. Él nos dice: yo fui el cuarto hijo de mi padre, mi madre me llamó Yehudá. Ahí en Bereshit, Génesis capítulo 29, verso 35 nos dice: esta vez alabaré a Jehová, por lo tanto ella llamó Yehudá, que significa alabanzas a Jehová. Yo era rápido, dice Yehudá, y diligente en mi juventud, y obedecía a mi padre en todo. Respetaba a mi madre y a su hermana. Cuando me hice hombre, mi padre me bendijo de esta manera: serás rey y tendrás éxito en todas tus cosas. Así había sido bendecido, nos declara Yehudá. La avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es una ganancia, un lucro, una ganancia deshonesta. También lo podemos entender del griego como codicia, o avaricia, o un deseo desmedido. Un deseo desmedido de poseer lo que otros tienen, como nos lo dice Proverbios 27:20. El Sheol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Por qué? Porque codicia, porque hay avaricia. Y vemos que la avaricia, aunque en sí misma no es un acto externo, es uno de los pecados que la bendita Torá los compara con la idolatría. Como nos lo dice el Bri Hadasha en el Sefer de Koroshim, capítulo 3, versos 5 y 6. Nos dice el Sheliach, Rab Shaul: por lo tanto, hagan morir en los miembros de su cuerpo la naturaleza pecaminosa, inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseos malignos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué sucede? Verso 6: por causa de estos pecados, de estas transgresiones, la ira del eterno Jehová Sebaot viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos desobedientes. Por eso nos pide que dejemos la codicia, la avaricia, que es idolatría. La codicia o la avaricia, mis hermanos, lleva a los hombres a abandonar la emuná. También nos lo dice el Bri Hadasha en lo que es el Sefer de Timoteos, capítulo 6, versos 9 y verso 10. Vamos para allá rápidamente. ¿Qué nos dice? Dice, ya lo perdí. Además, para los que la meta es ser ricos, caen en tentación y son atrapados en muchas codicias necias y dañinas que los hunden en ruinas y destrucción. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, y hay quienes lo han codiciado y se han apartado de la emuná y se han punzado el corazón con muchos dolores, conforme vemos que pasó en la vida de Yehudá. Él nos habla cómo por codiciar dinero, prefirió vender a su hermano para adquirir un beneficio económico. También con respecto a la lujuria, los deseos desenfrenados, en el área sexual nos habla de que tuvo aventuras y se casó, se desposó con una mujer que no era hebrea, de la cual tuvo 3 hijos, y posteriormente al mayor lo casó con Tamar, y murió este hijo, el Eterno, tomó su vida,
y casó a Tamar con su siguiente hijo, y este hijo también su vida le fue quitada, y entonces vemos la experiencia de Judá, que perdió 2 hijos. Él fue partícipe en vender a su hermano Joseph y en llevar la noticia a su padre Jacob de que su hijo, al que más amaba, al primogénito con Rachel, al que tuvo en su vejez, había sido devorado por una bestia, y su túnica de colores la habían manchado de sangre. Ahora él en carne propia estaba viviendo la muerte de 2 hijos suyos. Posteriormente, como el hijo tercero no se lo concedió a Tamar, por temor a que también muriera, por temor a volver a repetir el sufrimiento de la pérdida de un hijo, Tamar le tendió una trampa, podemos verlo de esta manera, cuando se disfrazó, se vistió de ramera. Y entonces Jehudá fue tentado nuevamente por el deseo, por la codicia, y estuvo con ella, y dejó preñada a su propia nuera. Y de ahí entendemos que viene la línea del Mashiach, de Jehudá. Entonces Jehudá también tuvo que vivir un proceso del Tikkun Nefesh, de la corrección a su alma. También vivió su proceso de Lech Lechá, de encontrarse con su verdadera identidad del Eterno y vencer la mala inclinación. Y ahí podemos estudiar todo lo que es su testamento, y hay gran información muy valiosa para todos nosotros. En Bereshit, Génesis 37, versos 26 y 27, nos habla que Jehudá le dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y nos cubrimos con sangre? Vengan, vendámosle a los ismaelitas, en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne, nuestra propia sangre. Y entonces convinieron en venderlo. Podemos entender lo que pasaba en su lev, en su corazón, de acuerdo a la mala inclinación. Ahora lo podemos entender en lo que es la era mesiánica, y nos lo dice ahí en el Brit Hadasha, Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dice en el Sefer de Romaniyim, capítulo 7, que es parte de esta parashá, de la porción de Torah, del verso 7 al verso 25. Vamos rápidamente para allá. Dice Rab Shaul: ¿qué diremos entonces? ¿Que la bendita Torah es pecado? De ninguna manera, al contrario. Yo no supiera lo que es pecado si no fuere por la bendita Torah, pues no estaría consciente de la codicia. Si la bendita Torah no dijere, no codiciarás, como lo dice Shemot Éxodo, capítulo 20, verso 17, y Devarim, capítulo 5, verso 21. Pero el pecado se aprovechó de esto, y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos. Porque sin la Torah, el pecado está muerto. Y yo sin la Torah vivía antes, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida, y yo, espiritualmente, morí. Cuando el mandamiento puesto en la bendita Torah le fue revelado a Rab Shaul, él entiende y comprende que el pecado tomó fuerza, tomó vida, y entonces lo hizo morir de manera espiritual, lo hizo caer. Y esto es lo que sucede a muchos Benei Elohim, a muchos hijos del Dios viviente. Gloria sea al Eterno. Continúa diciendo: y descubrí que el mismo mandamiento que se ordenó para traerme vida, me trajo muerte. Porque el pecado, por la oportunidad que encontró por medio del mandamiento, me sedujo, y así me mató. Y esto se sigue repitiendo en todos los Ahaim Be'ahayot. Cuando el mandamiento es revelado al corazón, al entendimiento del ser humano, el pecado agarra fuerza y te hace caer y te mata espiritualmente.
pero mayor es el que está con nosotros. El Ruach Kocho, el cual nuestro amado Mashiach Yehoshua dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces os enviaré el Ruach Kocho, el Ruach HaKodes, el Ruach Demet, el cual les enseñará toda verdad y les recordará todo lo que yo ya os he hablado. Verso 12 dice así que la bendita Torah es Kadosh y el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Con esto no estoy diciendo que la bendita Torah que es buena me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó el mandamiento bueno, y así por medio del mandamiento bueno todos podemos saber realmente lo perverso y terrible que es el pecado. Porque sabemos que la bendita Torah es espiritual, del Ruach, pero yo soy carnal y soy vendido como esclavo al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y eso pasó Yehudá, y eso pasó Simón, y eso pasó Rubén, y eso pasaron cada uno de los príncipes de tribu. Cada uno de los hijos de Jacob. La Torá nos dice que ellos fueron sadikim, justos, pero tuvieron que pasar un proceso para poder vencer, conocer la mala inclinación y poder vencerla, superarla, y entonces caminar en la justicia de Jehová. Verso 16, ahora, si hago lo que no quiero, testifico que la bendita Torah es buena. Y ya no soy yo el que hace las obras pecaminosas, sino el pecado que habita, que mora en mí. Esto es en mi carne. Porque yo sé que el bien habita en mí, porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne. Porque el desear el bien me resulta fácil, pero para hacerlo soy incapaz. Porque no es el bien que deseo hacer que hago, sino el mal que no deseo hacer, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no deseo, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, que me domina. Por lo tanto, encuentro que la ley concuerda con mi conciencia cuando deseo hacer el bien, pero el mal siempre está cerca, distrayéndome. Porque me deleito en la Torá de Elohim según el hombre interior. Pero veo otra ley en mis miembros, librando una guerra contra la ley en mi conciencia, que me lleva al cautiverio debido a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Oh miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta Rab Shaul. Y continúa diciendo, agradezco a Elohim, a Jehová, que Él lo hará, por medio de Yehoshua HaMashiach, nuestro Adón. Por lo tanto, con mi conciencia dice, soy un esclavo de la bendita Torá de Elohim, pero en mi carne soy un esclavo de la ley, del pecado y de la muerte. Romanillim 6:23. Porque la paga del pecado, la paga de la transgresión es muerte, mas la dádiva del Eterno, vida eterna en en Mashiach Yehoshua, Adón nuestro. Cristo, como le decimos en las religiones. Y bueno, todos estos procesos, mis amados, vivió Yehudá. Así como nos lo describe Rab Shaul, y así como Yehudá nos habla en su testamento que codició. Él codició, tuvo avaricia, y ahora entendemos a través de los labios de Rab Shaul, del apóstol Pablo, por qué suceden esas cosas y por qué se siguen repitiendo, porque estamos leyendo el Brit Hadashah, escrito en la era mesiánica. Y la vida de Yehuda lo estamos viendo en la era del caos, antes de la era de la bendita Torah. Entonces, este es Yehudá. Y Yehudá se presenta delante de Yosef con sus hermanos y se presenta a defensa de Benjamín.
Entonces él le sigue diciendo, usted nos preguntó a nosotros si teníamos padre o teníamos algún hermano, y así que le respondimos, como usted lo preguntó, mi amo. Sí, tenemos un padre anciano y un joven muchacho, hijo de su vejez. También tenía otro hermano, y ese hermano falleció, y él quedó solo, de parte de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted nos dijo a nosotros, servidores suyos, que se lo trajéramos para que pudiese verlo. Y así respondimos a usted, mi amo. El joven no puede dejar a su padre, pues si lo dejase, ciertamente su padre morirá. Pero usted insistió tanto sobre nosotros, que somos sus siervos, que si no descendíamos con nuestro hermano menor, no volveríamos a ver su rostro, ni a nuestro hermano que quedó aquí. También en el Sefer de Yaser, en el libro de Yaser, nos habla más extensamente de ese diálogo entre Yehudá y Yosef. Nos habla que se calentaron los ánimos, que hablaron, que tuvieron una larga conversación. Y así el Eterno los fue ministrando hasta quebrantar el corazón de Yehudá, hasta terminarlo de redimir, hasta terminarlo de limpiar de la codicia, de la avaricia, y de todo aquello que lo orilló a hacer lo que hizo en un tiempo. Al final, como nos dice Bereshit, capítulo 45, versos del 1 al 5, llegamos a ver cómo Yosef ya no pudo controlar sus sentimientos, sus emociones, y gritó que todos se retiraran, y solamente estaba él con sus hermanos. Y él lloró a gritos, que dice la bendita Torah que todo Misraim escuchó el grito que salió de la casa de Faro. Yosef le dijo a sus hermanos entonces, yo soy Yosef. ¿Es verdad que mi padre aún vive? Nos relata la bendita Torah que sus hermanos no podían responder, estaban asombrados, estaban atónitos, estaban perplejos. Y entonces Yosef le dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy Yosef, su hermano, a quien vendieron ustedes como esclavo a Misraim. Pero no estén tristes, hermanos, no estén tristes porque me vendieron como esclavo. Ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Jehová quien me envió delante de ustedes para preservar la vida, para que hubiese alimento, para que sobreviviesen, y para cumplir lo que Jehová Sebaot habló con Abraham Avinu. Y podemos ver este patrón entre Yehudá y Yosef, ese conflicto que hubo por la codicia, por la avaricia, por la maldad del corazón, por la mala inclinación o la inclinación al mal. El eterno Jehová Sebaot, a través de Yehezkel Aneví, el profeta Ezequiel, ahí en el capítulo 37, donde nos habla de los huesos secos, pero del verso 15 en adelante, nos habla de la reunión de Yehudá e Israel. Cómo ese patrón ha seguido caminando en medio de estas dos tribus. Nos dice el verso 15, la palabra de Jehová vino a mí, dice Yehezkel. Ven Adán, toma un palo y escribe en él para Yehudá. Y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él por Yosef, el palo de Efraín, y toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir esto, diles que Jehová dice esto. Yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas en el palo de Yehudá, y los haré un solo palo, para que se hagan uno en mi mano, para que se hagan ejad
Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces dile a ellos que Jehová, Elohim, dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones donde han sido esparcidos, y los juntaré de todos lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Mi Mishkan estará con ellos y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Y a través de los labios de nuestro amado Mashiach Yehoshua, ahí en el Brit Hadasha, en lo que es el Sefer de Hillel Lucas, en el capítulo 15, versos del 11 en adelante, nos habla sobre la parábola del Abba que perdona a su ben amado, a su hijo menor, refiriéndose a Efraín, Israel, y el diálogo que tuvo ahí mismo con el hermano mayor y Judá. Y nos dice de esta manera otra vez: Yoshua dijo una parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre: Padre, dame la parte de la fortuna que es mía, dame mi herencia. Por lo tanto, el Abba dividió la propiedad entre ellos. Tan pronto como pudo convertir su parte en dinero, el hijo menor se fue a un país lejano, donde derrochó su dinero viviendo una vida atolondrada, hablando de la diáspora. Pero después que lo había gastado todo, se levantó una hambruna severa en todo el país y comenzó a pasar necesidad. Y vemos que la hambruna nuevamente visita a Efraín. Pero ahora el hambre y la sed de justicia, el hambre y la sed de la bendita Torah. Así que fue uno de los ciudadanos de este país quien lo mandó a sus campos para alimentar a sus cerdos, tal y como le dicen a nuestros amados hermanos de las 10 tribus del norte, de las tribus de Efraín, Israel del norte. Al fin volvió en sí y dijo: cualquier cantidad de jornaleros hay en casa de mi padre, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Voy a levantarme, regresaré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Porque este hijo mío, dice el verso 24, estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. Aleluya. Los huesos secos de Ezequiel 37. Efraín, la diáspora, vuelve a casa con papá. Ahora bien, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, hablando del hijo mayor, hablando de Yehudá, de la tribu de Yehudá. De modo que llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué está pasando en casa? El sirviente le dijo: tu hermano menor ha regresado y tu padre ha mandado matar al becerro gordo, porque ya lo tiene de regreso sano y salvo. Pero el hijo mayor, Yehudá, se enojó y no quería entrar en la casa. Por lo tanto, su padre salió al encuentro de él y le dijo: mira. Y le dice el hijo: ¿qué pasó? Le dice el hijo: yo he trabajado para ti, papá, todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes. Pero tú nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Ahora este hijo tuyo viene, quien despilfarró tus bienes, tus propiedades, con prostitutas, y por él matas el becerro gordo. Por Efraín y por Yehudá fue sacrificado el Mashiach Yoshua, el Cordero de Elohim, para perdonar las transgresiones de Efraín. Yehudá ciertamente no lo recibió. Pero a todos los que le han recibido, a los que hemos creído en su nombre, se nos ha dado la potestad, el poder, la autoridad, el derecho de ser llamados Benei Elohim Hai,
hijos del Dios viviente, por la gracia del Mashiach Yahushua. El padre dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, y mira, ha regresado, los huesos secos han revivido, han estado de nuevo en la vida. Tu hermano estaba perdido, y he aquí que es encontrado. Gloria sea al Eterno. También el Elías Shaulo, Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos habla de cómo fuimos reconciliados por medio del Mashiach en el madero. Eso está en el Sefer de Efesiim, carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 13 al 21. Cuando nos dice: pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach. Porque Él mismo es nuestra Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derribado la mejitzá que nos dividía, destruyendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en ordenanzas, en órdenes a ritos, los sacrificios de animales y las ordenanzas humanas. Él hizo esto para crear en Ejad, en unión con él mismo, de los dos pueblos, uno solo, haciendo la shalom entre los dos, para así reconciliar para Jehová mediante el madero a ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal, mató en sí mismo esa separación. Ahí vemos el propósito, aleluya, nuevamente, para así reconciliar para Jehová mediante el madero, que nos habla Yehezkel Haneví. En un madero pondrás el nombre de Efraín, y en el otro el nombre de Yehudá, y de los dos pueblos, de los dos palos se hará un solo palo. Así que en este madero el Eterno reconcilió a ambos pueblos para hacerlo uno. Y vino y anunció como buenas noticias: Shalom a ti que estabas lejos, y Shalom a ti que estabas cerca. Paz para la diáspora y paz para la casa. Buenas noticias que por medio de él ambos pueblos tenemos acceso a un Ruach, al Abba. Así que entonces ya no sois extranjeros ni desconocidos, sino de la misma ciudadanía con el bendito pueblo de Jehová y miembros de la misma familia en Jehová, edificados sobre el fundamento de los Elohim y de los Nebim, uno que hace volver al pueblo de la Torah, siendo la principal piedra del ángulo del edificio nuestro amado Mashiach Yehoshua. Yehoshua HaMashiach mismo. En unión con él, todo el edificio bien estructurado crece para ser un templo Kadosh, morada de Jehová. Y así vemos cómo se le va a poner fin a esta división, a este conflicto de tanto tiempo. Bendito sea el Eterno. Pues damos gracias a Jehová por su Rahamim, su misericordia. Aquí llegamos con la parashá de esta Shawa. Con el favor del Eterno nos estamos conectando el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel, y que la Shen, la gracia del Mashiach Yahushua, sea con todos vosotros. Amén.